John Jairo, ¿eres tú? Sí, ¿qué estás haciendo aquí? Vine a verte. Eso me parece una muy mala idea, John Jairo. Ponte las manos. ¿Qué pasa? Hay unos temas que no te explicamos y que ahora te vamos a contar. ¿De dónde viene la orden? ¿Quién la dio? Si te sirve de consuelo, aquí al lado está el mismísimo habanero para que arreglen sus asuntos como señoritas. ¿No? Supongo que no necesito presentarme. Suponía que has estado en la cárcel. Sí, lo estoy. Me dicen que tus jefes creen que en cualquier momento me pueden extraditar. Esa opción no está contemplada en el acuerdo que hice con el gobierno. ¿Y entonces? Tengo una idea. Y estoy segura de que todos podemos salir ganando. Ahora tenemos muchas cosas que hacer, sargento. Me tienes que enseñar a disparar. Y lo segundo es que le vamos a hacer inteligencia a las rodillas. A ella y a todo lo que tenga que ver con ella. Hay algo que me está pasando que tengo que decirlo. Me estoy enamorando de ti. Cuando hablas con tu gente que está allá afuera, ¿te has dado cuenta cómo se calienta tu celular? En algún momento te quitaron tu celular por algunos minutos. ¿Qué tal? ¿Qué me quieres decir? Que te están escuchando. Ven. Que le metieron un programita a tu celular para saber todo lo que decías. Es así como en las rodillas. Escucha todo lo que dices. Estás bien loco, Ferrer. No te estoy proponiendo que nos casemos o que seamos compadres. Te estoy proponiendo una alianza. Que nos echemos la mano. A ver. Pero que tú no sabes que uno se junta con los cuates, no con los enemigos. Uno se junta con la gente que le interesa y le sirve. Mírame. Los dos queremos a la Rodiles. Yo, porque ella fue la que me metió en este hoyo. Pero tú, porque te va a tratar de matar de nuevo en cuanto salgas de aquí. Aquí, a nadie se le perdona la vida, mijo. Y mucho menos si tienes en la jeta la palabra que dice soplón. ¿Qué quieres, pues? Que me pases toda la información que tengas. ¿Tú de qué me sirves para mí? Yo puedo hablar con mis contactos aquí afuera para que te pasen a mi área. ¿Y quién te dijo que yo quiero dormir entre ratas? Ratas. Está bueno, pues. Entonces quédate a dormir allá con los opilotes. Ah, por cierto, tu cabeza ya tiene un precio, ¿eh? O ¿por qué no mejor te rentas una camita ahí con la gente de los 1000 Cumbres para que te hagan cariñitos en la noche? Disfrútalo. Pensé que estarías descansando. Que habrá tiempo para descansar. Preferí quedarme con él. No sabía que iba a venir hasta acá. No quise volver al penal sin haberlo visto. ¿Cómo está? Fue resistiendo. El médico se fue a descansar. Pero dice que es un buen indicador que haya aguantado la operación. Hey, Ricardo. Aquí estoy. No sabes cuánto siento que las cosas hayan salido así. Todo está siendo más difícil de lo que esperaba.
prometo que todo va a mejorar. Así como tú. Te necesito a mi lado. Todavía tenemos muchas cosas por hacer. Te manda a decir la nana que no va a dejar de rezar hasta que te levantes. Que eres lo más importante que tiene en su vida. Despierta, Ricardo. Aquí está tu familia para cuidarte. Y yo te digo que ya voy en camino, Cordero. Encárgate de que Rosendo tenga todo listo. Espero que no vayas a tener ningún problema. De la cárcel lo difícil es salir. Entrar es cosa de niños. Cuídate mucho. De verdad que no sé qué haría si te pasara algo. Martín, yo he perdido a mucha gente en mi vida. Probablemente a los que más he amado. ¿Tienes miedo de perderme? Y ya veo que te cuesta reconocer que te importa un poquito. Claro que me importas. Pero no sé si puedo quererte. Dame tiempo, sí. Gracias por regalarme unas horas de libertad. Cuídate. Somos nosotros. ¿Todo bien? Sí. ¿No vino nadie? No. Cambia el fusible. Por fin. Misión cumplida, licenciado. ¿Alguien se dio cuenta de algo? No, nadie. Ya puede estar tranquilo, tampoco fue tan grave. Además, una noche en vela no es para morirse. En el primer reclusorio donde trabajé nos ponían a hacer dobles turnos y no nos pagaban las horas extras. ¿Será que puedo echarme un traguito? Adelante. ¿Y qué lo tiene tan preocupado si ya pasó lo peor? No estoy tan seguro. ¿Quién me dice ahora que Rodiles no va a querer salir cada vez que se le antoje? Esta vez salió bien, pero no sé qué voy a hacer si se la vuelve una costumbre.
Evita. Gracias, Andrade. Sí. Jo, qué bueno que está aquí, vos. ¿Qué pasó? Todo salió muy bien, Puma. Mejor de lo que esperaba. No, loca, si no estoy así porque no estabas. ¿Entonces? Es sobre algo que escuchamos. ¿Estás segura de que era Ferrer? Cabal, que sí me lleva. No, la voz de ese man yo jamás la olvidaría, no jo. Además, el hombre con el que estaba hablando le dijo así, Alejandro. Bueno, la neta, estaba muy mala señal. Se oía mucho ruido y como interferencia. Y esa llamada fue después de la del interno con la mujer. Sí, Simón. después. ¿Cómo se llamaba el que estaba hablando con el supuesto Alejandro? Pues era un tal... Ah, sí, Carlos. Así le dijo ese hombre antes de colgar que estaba todo apurado. Vamos a suponer que lo que dice la Puma es cierto. Y es el tal Ferrer. ¿Cómo va a conseguir el celular de los opilotes? Pues que no son enemigos. No sé. Pero la única manera de saberlo es encontrando ese celular. Un celular. Eso dije. El habanero tenía un celular cuando lo atacaron. Y necesito saber dónde está ese teléfono. Pues ninguno de los custodios reportó un celular. ¿Estás segura? Estoy segura, Cordero. Pues no lo sé. Tal vez lo que pudo haber pasado es que Ferrer se llevó el celular cuando lo atacó. ¿Dices que Ferrer atacó al habanero? Sí, así fue. Por eso lo metí en aislamiento. No. Ferrer no atacó al habanero. Fue el rey. ¿Cómo que el rey? ¿Cómo sabes? Alguien escuchó al habanero mencionar al rey. ¿Cómo que alguien? ¿Alguien que estaba con él? No importa. No vine aquí a responder tus preguntas. Vine a ordenarte que encuentres ese celular, como sea. ¡Puerta! ¡Fuera todos! ¡Celdas vacías! ¡Párense, señorita! ¡Alineados! ¡No fuera ropa! ¡Todos fuera ropa, dije! ¡Muévelas! ¡Apúrense! ¡No fuera ropa! ¡Apúrense! ¡Para afuera! ¡Eso es el patio, formados! ¡Apúrense, señorita! ¡Rápido! ¡Órale! ¡Todos para afuera! ¿Cómo van? ¡Ustedes! ¡No se muevan! ¡Quietos todos! ¡Quietos! ¡Quietos! ¿Qué está pasando? Ni idea, carnal. Órale, para afuera. ¿A dónde vamos? No me pagan por contestar preguntas de las pirujas. Ándale. ¿A dónde es que me lleva, Rosendo? ¡Pasen! A ver si te vas a poner a limpiar mi celda. Me lo hubieras dicho y yo los ayudaba, cabrón. ¿Qué haces? Ya cállate, pinche parol. ¡No me dejes acá! ¿Se te perdió algo? Me dijeron que estabas castigado. ¿Te portaste mal? ¿O te robaste algo? Tienes oídos por todos lados, ¿verdad? Qué lástima que hayas perdido uno de ellos. Síguete haciendo el imbécil. Sabes perfectamente de lo que te estoy hablando. Te advertí que no te metieras en mi camino. ¿Entonces?
saludos a tu amigo Carlos de mi parte. Vamos, 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 deprisa. Deprisa, señorita, deprisa. Aquí no les pagan por encuerarse. Deprisa, perritas, ándele. Arriba las manos. Esas manos arriba. Camínale, camínale, ¿qué me ves? Apúrate, apúrate. Deprisa. Vamos, 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 que no quede nada vacío. ¡Rápido! ¡Apúrate! Aquí no hay nada. ¿Qué no viste? Toda la ropa, pantalones, todo. ¡Órale, habanero, es para hoy! ¿O quieres que te chingue la herida otra vez? ¡Ahí voy! ¡Todo, cabrón! ¡Órale! ¿Dónde está el pinche celular? No sé, ¿qué me hablas? Yo sabía que con ustedes por la buena no iba a resultar. Última oportunidad. ¿Dónde chingados está el celular? Dales. ¡Órale, cabrón! A ver si se acuerdan. Dale, 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 este cabrón. ¡Órale, comandante! ¿Dónde está? ¿Ya te acordaste? ¿Dónde está el celular? ¿Dónde está el celular? ¿Dónde chingados está el celular? Listo. Pero no se alegren, ¿eh? En cuanto estén sequitos, regreso, cabrón. Vámonos. Acepto el trato, Ferrer. Acabemos con Roxana. Ya estás. Y cuando me la quiera, voy por ti. Si no es que yo te chingo primero, cabrón.